Escuchar por ahí lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador, es decir, que la neutralidad, que él no se mete, vaya, se ha sostenido ahí. ¿Cómo ve usted la valoración de la postura de México ante Venezuela? Jorge Ramos es solo una gota o una gota más que derrama el vaso, o doctor José Antonio Crespo, frente a esta crisis a nivel internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió ayer libertad de prensa, ciertamente a través de un tuit, y lo reprobó Marcelo Ebrard. ¿Cree usted que está bien entonces en la neutralidad que aduce Andrés Manuel, doctor José Antonio Crespo? Yo creo que Buenos hay días. alternativas, sí, porque se ha planteado la cuestión y a veces la evolución de los hechos están llevando a una situación polar de que o apoyas a Maduro o apoyas a Trump. Y en ese sentido, pues sí no tenemos como gobierno mexicano que apoyar a uno u otro como tal, ¿no? Es decir, se puede uno deslindar perfectamente de Trump, pero sí tener una postura un poco más firme frente a Maduro sobre violación de derechos humanos. Ahora ya indirectamente nos tocó un poquito, que es a través de Jorge Ramos, que al final de cuentas, aunque vive en Estados Unidos hace muchos años, pues es un mexicano, y es un compatriota, pues. Y bueno, pues están violentando ahí sus derechos, fue detenido ilícitamente, de manera típicamente autoritaria, porque no le gustaron a Maduro las preguntas que le planteó Jorge Ramos. Ya sabemos que su estilo es duro, que su estilo es osado, de Jorge Ramos. Ahí fue, yo creo que desde luego que una imprudencia y una torpeza de parte del equipo de Maduro de en estas condiciones invitar a alguien que tú sabes o debes de saber que es muy duro. Entonces tú tienes toda la libertad, eso sí, cualquier gobierno tiene la libertad de negar entrevistas Ah, eso a sí, tal o obvio. cual a tal o cual periodista. Oigan, no, pues ahorita no se puede, pero invitarlo y luego sorprenderte de que te haga, no sé qué preguntas le habrá hecho, pero seguramente alguna pregunta dura, y luego decomisarle el equipo y detenerlos, pues eso ya es una torpeza enorme en estas circunstancias. Pero ante ello sí creo que la postura de México ha sido muy débil y muy tibia. Repito, no tiene uno que apoyar ni la invasión norteamericana eventual o de otros países, estar llamando, digamos, a la negociación, al diálogo, eso está bien, eso es lo que se tiene que hacer. Eh, Pronunciarse incluso en contra, repito, de la invasión, para no ubicarte del lado de Trump, pero ser un poco más enérgico también con Maduro. Y lo que pasa, incluso el llamado que hizo Marcelo Ebrard fue excesivamente respetuoso, se pudo haber sido mucho más enérgico. Incluso hay que recordar, si la doctrina Estrada, digo, además de que muchos pensamos que es una doctrina del siglo pasado, en condiciones muy distintas, ¿no? El aislacionismo, respondía un poco a las condiciones políticas internacionales de aquella época, pero bueno, independientemente de eso, la propia doctrina Estrada, que es lo que el gobierno de López Obrador ha decidido tener como eje de política exterior, te permite algunas posibilidades de mayor protesta, o sea, sin romper las relaciones diplomáticas con un país cuestionado como es ahora Venezuela, el gobierno de Maduro, sí te permite, por ejemplo, protestar retirando tus embajadores, sin romper relaciones. O sea, si en algún momento tú puedes retirar a tu embajador, a tus cónsules, a tus diplomáticos, o mandarlos llamar, simplemente así como se sabe que es una forma de cierta protesta, de cierto enojo, de cierta molestia, sin romper relaciones necesariamente. Y eso está contemplado dentro de la propia doctrina Estrada. Es decir, esa posibilidad está ahí, sin violentar o sin contravenir la doctrina Estrada, pero sí teniendo una posición más firme. Por ejemplo, lo pudo haber hecho ahora con Jorge Ramos, con el asunto del incidente de Jorge Ramos, podría haber dicho, oigan, protestamos enérgicamente la retención de nuestro compatriota, o yo no sé si siga teniendo o tenga doble nacionalidad Jorge Ramos, no lo sé, pero al final de cuentas es alguien que aquí nació, ¿no? Y que sigue teniendo contacto con nosotros porque viene, hace entrevistas, en fin. Eh, sí poner una enérgica protesta y retirar a los embajadores, por ejemplo, al embajador, pues, a los cónsules y demás. Y eso no afectaría a la doctrina Estrada, estaría dentro, inmerso perfectamente dentro de la doctrina Estrada. Pero a mí lo que yo pienso desde que surgió este asunto de Venezuela, del Grupo de Lima y demás, es que en realidad el gobierno de México es amistoso con el de Maduro, hay amistad, hay afinidad, y no lo invento de la nada, no es una mera inferencia que yo haga, dada la suavidad con la que se ha tratado
al régimen de Maduro por parte del gobierno de López Obrador, sino que ahí están el foro de Sao Paulo, al que Morena pertenece. Es un foro que ya no recuerdo si lo hemos comentado antes, es un foro de partidos políticos que siguen la línea básicamente de Cuba, Venezuela, Brasil de Lula, socialismo del siglo XXI, y esos partidos que se identifican con esa ruta, con este proyecto, que le llaman así, socialismo siglo XXI, pues han firmado una serie de documentos de respaldo abierto y explícito a los gobiernos de Venezuela, a de Maduro, y también de Nicaragua, porque son los gobiernos que ahorita están siendo más cuestionados por su falta de democracia, por otros países de América Latina, desde luego por otros países del mundo. Entonces hay ahí en esos documentos, hay uno firmado en el 2017, cuando López Obrador seguía siendo el presidente de Morena, pues encabezaba Morena, y también hay otros de 2018 con un apoyo, repito, abierto al gobierno de Maduro. Entonces, en realidad, el gobierno de López Obrador no quiere confrontar, no quiere molestar, no quiere importunar de ninguna manera a su amigo, a su gobierno amigo, a su gobierno afín. Me imagino que sentiría que estarían pues traicionando un poco esa amistad, esa alianza que está firmada. Aquí sí son documentos públicos, aquí sí se pueden conocer. Yo conozco algunos de esos documentos del Foro de Sao Paulo. Es algo público, no es algo oculto por debajo de la mesa, que uno esté inventando o infiriendo. Ahí están los documentos de apoyo explícito y abierto al gobierno de Maduro y de Nicaragua, por cierto. Entonces, ahí sí lo que pasa es que el gobierno del López Obrador está siendo consecuente con ese apoyo que dio, firmado, explícito, al gobierno de Maduro, como Morena, no como gobierno mexicano, repito. Pero resulta que el gobierno de Morena es el que está gobernando México ahora, y Morena es el que está... Esa En cumbre. 2010 ha habido dos, por lo menos de las que yo conozco, y de las que se publicitaron un poco más. En 2017 en Managua, sí, creo que julio, por ahí así, era cuando López Obrador todavía era el director de Morena, entonces le está dando su apoyo, incluso personalmente, no digo que la firma, pero siendo él el presidente de Morena, y Morena firma esos documentos de apoyo abierto, directo a Venezuela y Nicaragua, bueno, pues ahí está dando su respaldo, ¿no? Y lo que dice ese documento es, se convoca a los partidos aquí, miembros del Foro Sao Paulo, a apoyar, ya sea desde la oposición o desde el gobierno, según el caso, apoyar al gobierno de Maduro porque está siendo hostigado por gobiernos de derecha y por el imperialismo yanqui. Entonces un apoyo abierto, un cierre de filas. Y entonces ahí está ese documento firmado por los miembros del Foro Sao Paulo. ¿En qué el comunismo? ¿Cuál es el espíritu de esos documentos, de esas alianzas? ¿Izquierda en Latinoamérica? Sí, izquierda, claro. No es el comunismo, aunque sí se habla mucho de que está inspirado en el modelo de Cuba, sí se habla mucho de Cuba, de Fidel, etcétera, del Che Guevara, Lenin, pero no dicen que tenga que haber comunismo en todos los países, así el comunismo radical de Cuba o de otros países comunistas, sino seguir el socialismo siglo XXI en la medida en que cada país lo considere, en la medida en que pueda combinar hasta donde se pueda o sea posible con el libre mercado, en fin, con la inversión privada. Entonces no es un documento propiamente comunista, pero sí inspirado en el socialismo del siglo XXI, lo cual está en su derecho, es decir, son partidos de izquierda, ya sabemos, ¿no? Pero ahí sí, el punto es que hay sí una convocatoria abierta, es decir, apoyamos al gobierno de Maduro porque está siendo hostigado, porque los gobiernos de derecha de América Latina y el imperialismo yanqui quieren descarrilar este proyecto, que es el que todos compartimos y que necesitamos entonces apoyarnos entre nosotros, porque desde su punto de vista, desde su perspectiva, hay fuerzas ajenas a Venezuela, más allá de la oposición interna, que quieren descarrilar todos esos proyectos. Y mucha gente puede decir, sí, es cierto, eso es lo que está pasando. Bueno, más allá de juzgar o los documentos, el hecho concreto, es lo que me interesa destacar, es si hay una firma de Morena, si hay un apoyo de Morena como partido
claramente a Venezuela. Hubo otro en 2018, otra reunión en La Habana, Cuba. Después de la elección presidencial hubo otra reunión del Foro de Sao Paulo, ya pasada la elección, ya habiendo ganado Morena y López Obrador, en La Habana, donde se vuelve a ratificar el apoyo a Nicaragua y a Venezuela. Entonces sí hay un apoyo de Morena oficial, un apoyo abierto, explícito, al gobierno de Maduro. Entonces, bueno, lo estamos reflejando en la suavidad, en la prudencia, que para muchos consideran excesiva, respecto de Maduro. Repito, no se trata de desconocerlo, no se trata de romper relaciones diplomáticas con Maduro, no se trata de apoyar necesariamente al Grupo de Lima, y mucho menos la intervención norteamericana, militar o de otros países. Sí puede hacer esas estrategias, como dice, retirar Sí, embajadores, ser más enérgico, sin duda, es sí, decir. sí. Y sobre todo, con esto de Jorge Ramos, creo que sí se hubiera requerido un poco más de firmeza y energía al decir, pues no, eso no se vale, pues en una democracia no se vale que tú retengas equipos, producción, lo que se haya hecho, y a los propios periodistas los estás reteniendo ilícitamente, porque no te gustaron sus preguntas. Eso ya, evidentemente, ya son actos más autoritarios. Es totalmente de acuerdo. Conclusión, doctor, entonces, con este tema. Conclusión, yo creo que en general el gobierno de López Obrador está siendo demasiado Sí. indulgente, no solo con Venezuela, sino también con Estados Unidos, aunque no estamos hablando ahorita de eso, pero sí de la política exterior. Estados Unidos, un día sí y otro también, Trump critica, condena, ataca a México y los mexicanos. Y por toda respuesta es, se respeta, dice López Obrador, se respeta. O sea, se respetan los insultos, se respetan las descalificaciones cotidianas, diarias, hace declaraciones sobre el desastre que hay en México, que sabemos que hay problemas en México, pero Trump, que tiene que estar, como que contrasta completamente al decir, no intervención con los demás países, no nos vamos a meter. Bueno, pero si los demás sí se meten contigo, ¿no? Pues sí podrías decir, oigan, espérense, ¿no? Pues párenle. Y no, aquí simplemente se dice, se respeta. Todo lo que dicen en contra de nosotros, Trump, se respeta. Y con Maduro, ahí sí hay mucha indulgencia. Entonces, es una política exterior totalmente pusilánime, como lo dijiste al principio. Yo sí lo creo, timorata, mejor dicho, Sí. habías dicho, pero yo le agrego pusilánime, basada en una mala interpretación de la doctrina Estrada. Porque cuando uno ve la doctrina Estrada, no se supone que llegáramos a ese punto de indefensión y de subordinación o de pasividad. Una cosa es la no intervención y otra cosa es la pasividad completa. Son cosas distintas. Totalmente de acuerdo, doctor. ¿Es Foro Sao Paulo o San Paulo? Es Sao Paulo, ¿verdad? Sao Paulo, porque quien lo convocó fue el Partido del Trabajo brasileño de Lula en el 1990. Entonces, y se hace en Sao Paulo, Brasil. O sea, la primera reunión. Entonces, foro de Sao Paulo. Uh-huh. Muy bien, pues ahí está el análisis, doctor, como siempre interesante. Yo también creo, yo coincido con usted, yo creo que México debería ser más enérgico. No se trata de romper relaciones, como dice, no se trata de pelearse, no se trata de apoyar tampoco a Estados Unidos contra Venezuela, pero sí por lo menos ser más enérgico, condenar, endurecer una postura frente a esa tragedia, no a la violencia. Ha habido violencia, hay persecución, hay hambre, hay muchas cosas que, lo señalar no llevaría a una crisis diplomática, pero bueno, mientras hay esa alianza, yo creo que ahí sí, pues hay que señalarlo, y yo también estoy de acuerdo, doctor José Antonio Crespo. Gracias, doctor, buenos días. Hasta luego, que les vaya bien. Igualmente, ¿cómo ve lo que está ocurriendo por ahí? ¿Qué opina usted? ¿Deberían meterse, por lo menos condenar eso o Andrés Manuel López Obrador? Corte y vuelvo. El cártel de la comida que opera a nivel nacional. El reporte de Artículo 19 contra el periodismo, Wendy Briceño o la situación de los parques en Hermosillo y más.